En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Lo minúsculo, puerta estrecha, si la hay, abre el mundo. El detalle de una cosa puede ser el signo de un mundo nuevo, de un mundo que, como todos los mundos, contiene los atributos de la grandeza. La miniatura es uno de los albergues de la grandeza. El hombre de la lupa suprime el mundo familiar. Es una mirada fresca ante un objeto nuevo. La lupa del botánico es la infancia vuelta a encontrar. Presta de nuevo al botánico la mirada amplificadora del niño. Con ella, vuelve al jardín, en el jardín. Gastón Bachelard. Gracias. Buenas tardes para todas, para todos, para todes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este encuentro, que ya es el encuentro número 17 de nuestras tardes de té. Y hoy tenemos un tema muy especial. Estos encuentros de tarde de té, denominados ceremonias de interior, por este nuevo formato digital que es el que nos acoge, en el que nos encontramos cada 8 días para compartir una bebida, la bebida de preferencia, la que quiera traer cada uno a este encuentro, más algunas lecturas, autores, obras, posturas y miradas sobre estos temas vitales que a cada uno nos tocan y sobre todo al interior, en ese habitarnos. El tema del día de hoy tiene que ver con las proporciones, con ese tema de lo grande, lo pequeño, lo gigantesco, lo chiquito, lo lejano, lo cercano. Y para ello, como siempre, vamos a comenzar con esto que denominamos qué tempestad en una taza de té, que tiene que ver con precisamente esa mirada desde Oriente para tratar de entender por qué alrededor de este ritual tan sencillo como es el encontrarnos al tomar una taza de té, pues circula un montón de rituales, de pensamientos y de preguntas para seguir ahondando en nosotros y seguir andando y forjando ese camino. Para el día de hoy hemos traído un texto maravilloso, un fragmento de este libro maravilloso que nos ha acompañado, que es este por acá que tengo, el libro de Okakura Kakuzo, el libro del té, que se hace interminable porque uno muchas veces vuelve a los mismos fragmentos y es siempre maravilloso ver hacia dónde nos lleva. Entonces, desde este libro, que ha sido una guía para nosotros en el encuentro de hoy, nos habla de este tema de lo miniatura o de la grandeza como ese punto de referencia con el mundo, donde debemos adoptar siempre una postura, sobre todo, de humildad, de sencillez, de disposición al aprendizaje profundo y también nos muestra como algunos elementos importantes, no solamente desde el plano racional, sino desde el plano físico, que hace esa intervención con lo sensorial y nos pone a conversar de otra manera. El texto que elegimos para hoy, este fragmento que elegimos para hoy, dice así:
porque la vida es una expresión y nuestras acciones inconscientes revelan siempre nuestro íntimo pensamiento. Confucio decía que el hombre no sabe ocultar nada. ¿Acaso revelamos nuestros pequeños secretos porque tenemos tan pocos grandes que esconder? Los hechos insignificantes de la rutina cotidiana forman tanta parte de los ideales de una raza como los más altos vuelos de la filosofía y de la poesía. El libro del té o Kakura Kakuzu. Bueno, hablando entonces precisamente sobre este tema que nos acoge hoy, eh, nos habla sobre revelar esos íntimos secretos, pero porque precisamente es en ellos, en esos pequeños detalles, donde se esconde precisamente todas esas preguntas, todos los cuestionamientos, y desde donde esa pequeña parte nos habla del todo y de la integridad, de cómo nos vamos integrando nosotros también como comunidad, ¿cierto? No solamente a nivel individual. Algunas de las cosas que ocurren en Oriente, precisamente para llevarnos a ese tema de lo pequeño o de lo sencillo, ocurre en las cámaras de té o en las habitaciones de té, los lugares de encuentro para tomar el té. Y habla sobre estos recintos que aparentemente tienen un aspecto ordinario. De hecho, son espacios mucho más pequeños que las mismas casas japonesas, y son diminutas, digamos, en el espacio. Ellos tienen contemplado unos espacios muy, muy, muy pequeñitos, y su decoración y los materiales pues dan una impresión o una ligera... ay, por aquí apaguemos los micrófonos que estén por ahí abiertos. Nos dan una impresión de una pobreza refinada. ¿Qué quiere decir ello? Que no hay que olvidar la cuestión estética que nos acompaña, pero no obstante también hay un sentido artístico profundo y hay la selección cuidadosa de esos pequeños detalles que van a ocupar ese espacio tan pequeño, ¿cierto? Porque además el espacio tan pequeño lo que genera es ese efecto de sentirnos no estrechos, pero sí en un lugar muy, muy íntimo para encontrarnos con nosotros mismos. A diferencia de esos grandes templos que se han construido desde Occidente, pensemos en las grandes catedrales, en los grandes templos, no tanto por hacer una comparación desde lo religioso, sino desde lo arquitectónico y lo filosófico, ¿cierto? Mientras Oriente contempla los templos de meditación, de pensamiento, de donde ocurre todo este trabajo con el espíritu y con el alma, y nos representan estos lugares pequeños, minúsculos, humildes y sencillos. Occidente concentró su mirada en estos grandes templos, en estos grandes espacios, para que nosotros nos sintiéramos, por el contrario, minúsculos. Pensemos en esas grandes puertas de entrada a los templos, donde pues cuando uno va entrando no alcanza ni a la mitad de la puerta y es como para que entre el Altísimo, ¿cierto? Entonces, además de ser estas construcciones, estas grandes arquitecturas, estos grandes templos, lugares para la provocación o para el posicionamiento, diciendo, cuando se construyeron estos grandes templos, es decir, eran las iglesias lo que reflejaban el poder, la adquisición y el dinero en donde estuviera ubicado, ¿cierto? Entonces, mientras que para Occidente era una cuestión de imposición frente al otro, los templos, para Oriente es más un lugar hacia adentro de nosotros. Entonces, bueno, comenzamos así con esta Qué Tempestad, una taza de té. Les invito a que dispongamos nuestras bebidas, nuestras tacitas, que vean hoy también hablando de lo pequeño y de lo minúsculo, y vamos a servir al unísono nuestras bebidas mientras pensamos en esos pequeños rincones o lugares que nos acogen o en el cual nosotros nos sentimos que somos nosotros mismos. Pensemos en todos esos rincones, en todos esos lugarcitos, que qué sería de nosotros si no nos hubiéramos hecho
a estos pequeños lugares donde de alguna manera también sobrevivimos. Y mientras ello ocurre, pues al unísono, también celebremos por esos espacios y salute. Ay, bueno, qué rico. Pasamos así, entonces, a la siguiente diapositiva, que tiene que ver, para continuar con este tema de lo micro, lo macro, lo sencillo, lo complejo, lo grande, lo robusto. Vamos a hablar de lo que vienen siendo esos textos de una extensión mínima. Pensemos en los microcuentos, en los microrelatos, en las microficciones. Y a continuación vamos a encontrar un texto, un ejemplo de un texto de ficción en una mínima expresión, donde su valor está concentrado en la ocupación más pequeña, es decir, todo lo que se pueda decir, todo lo que se pueda expresar, pero en un mínimo espacio y con una economía de palabras, pero no por ello menos contundente y menos certero. Entonces, también en la literatura nosotros encontramos esos ejemplos de cómo lo mínimo, también como ese elemento más sencillo, es capaz de abarcar grandes extensiones y grandes expresiones. Entonces, en estos textos también tienen un elevadísimo ingenio, además, porque al ocupar espacios tan pequeños o al hacer economía de las palabras, pues tienen que elevar muchísimo más el ingenio para poder tocar esas fibras en el lugar indicado. Entonces, y además con una naturaleza estética que consiste en sintetizar lo complejo, poder entender lo complejo desde lo sencillo. Entonces, el texto que hoy les compartimos es de este libro que se llama Relatos Vertiginosos, Antología de Cuentos Mínimos, y es de Luis Brito García, donde en teoría es un relato, es un pequeño relato, una minificción de la descripción y una descripción humorística de una enfermedad imaginaria. Y ya les dejaré a ustedes juzgar si realmente podría ser una enfermedad imaginaria o no. Yo creo que es muy latente, sobre todo en estos tiempos contemporáneos. Y a propósito del tema de lo pequeño, pues este texto acude a ello y se llama El delirio de las pequeñeces. Y bueno, y cada uno mire también si de pronto tiene alguno de estos síntomas o conoce a alguien con alguno de estos síntomas. Entonces vamos a leer como este relato de minificción de esta enfermedad imaginaria que se llama el delirio de las pequeñeces. Al sufrir la crisis de micromanía, el atacado de delirio de pequeñeces es obsesionado por cuestiones cada vez más insignificantes, como el control de los horarios de trabajo, las normas del vestuario y las cuestiones de estilo. Poseído por ideas progresivamente ínfimas sobre asuntos cada vez más irrelevantes, el paciente se lanza a verdaderos ensueños en los que se representa como totalmente desprovisto de importancia. El rasgo grave del delirio de pequeñeces es que siempre corresponde con la realidad. De Luis Brito García. Bueno, ustedes ya mirarán, ya se autodiagnosticarán si en algún momento sufren de delirios de pequeñeces. Y es eso, como concentrarnos y fijarnos en el último detalle y no poder salir de allí. Y además hay una cosa con las pequeñeces, y es que, como hablábamos hace 8 días, se hacen infinitos. Lo infinito no abarca solamente lo grande y lo que está afuera, sino lo infinito también va hacia adentro. Pensemos en el infinito, pues, o como esa partícula más pequeña, como el átomo, que además nadie ha visto un átomo, pero hemos, pues, lo que los progresos de conocimiento científico lo que nos han llevado a determinar es que la partícula más pequeña es el átomo, que si bien aunque no existe, igual está compuesto de otros elementos. Entonces, bueno,
¿Y por qué trajimos este tema de la literatura o de este tipo de composiciones literarias en lo micro, eh, hablando de lo pequeño y lo grande? Bueno, ¿por qué nos interesan tantos este tipo de textos tan cortísimos? Y es quizás, pues algunas de las múltiples respuestas es que es quizás por el ritmo vertiginoso de la vida, ¿cierto? Donde hoy en día eh, donde nuestra cotidianidad está además aceleradísima y hablamos del multitasking, como que somos capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo. Es más, soy capaz de apostar que mientras estamos en este encuentro virtual al mismo tiempo estamos mirando el WhatsApp o mirando otra página o estamos contemplando algo de afuera, ¿cierto? Entonces puede ser por el ritmo vertiginoso de la vida, por los pocos espacios para la lectura o los pocos espacios para publicación de textos más gruesos, ¿cierto? Entonces como poder captar esa atención, por la, por la proliferación y saturación de contenidos, que también lo hemos sentido y lo hemos visto, sobre todo en estas épocas, donde es un ritmo donde todo el mundo está sacando información, todo el mundo está compartiendo, todo el mundo está sacándose las selfies o compartiendo las canciones o las noticias o memes, ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ver con una relación sobre nuestras formas de comunicarnos y de relacionarnos con los otros a partir de lo digital, donde entre más corto sea, más rápido bueno, volví. Entonces, donde este tema de lo digital nos lleva como a consumos más rápidos, más vertiginosos, y donde se puede hacer, ojalá en un pantallazo. Entonces, eso también influye. Pero si bien eso influye, quisimos rescatar el valor de la literatura que también se adapta a estos contextos y a estos temas de lo corto de esos pocos espacios, pero con algo más contundente. Bueno, algunas recomendaciones, por ejemplo, a partir de ello. Tenemos por aquí a Medellín en 100 palabras, que también es una propuesta que apoya con Fama y que también tiene que ver con ese proyecto de palabras rodantes desde la alcaldía, donde se cuenta en 100 palabras una experiencia con Medellín, ¿cierto? Entonces, vean cuántos textos a partir de utilizar ese espacio tan corto como pueden ser 100 palabras, poder llegar a expresar ello. Entonces está, por ejemplo, esto, están los haikus, pues a propósito de Oriente, que son estos textos poéticos cortísimos, pero de altísimo valor. Son preciosos para quien le guste los haikus, pues allí va a encontrar la expresión estética y poética más grande en muy pocas palabras. Está los fragmentos relevantes de textos, así como nosotros lo hacemos en estos encuentros de tardes de té, donde traemos fragmentos de textos y quizás si son lo suficientemente interesantes, pues nos capturan y nos llevan a conocer la obra, ¿cierto? Entonces poder, por ejemplo, eso, seleccionar fragmentos, es una parte de entender esto de lo micro y lo macro, lo pequeño y lo grande. Otra recomendación que les hago, o por ejemplo, pues por ponerles un ejemplo, hay un libro que yo adoro, pero por los títulos. Me encantó ese libro por los títulos, porque los títulos atrapan mucho. Uno a partir de un título sabe si le interesa o no leer el contenido. Y este libro en particular es muy chistoso porque me encantan los títulos. El contenido no me llena, pero los títulos me fascinan. Y finalmente otro libro con el que yo me encontré en mi adolescencia y que lo relacioné cuando estábamos construyendo este taller es el libro del Alienista de Joaquín Machado de Asís, donde al final la conclusión no se sabe si es un cuento largo o una novela corta, pero es sumamente contundente y también muy recomendado para esta época. Y lo van a encontrar también ahí dentro de la bibliografía al final. Bueno, y finalmente, la siguiente diapositiva, eh, seguramente muchos de ustedes habrán hecho ya este ejercicio de la imagen,
donde qué es lo que ven, ¿cierto? Pueden ir colocando en el chat, por ejemplo, qué ven o qué ven primero, para que vayan colocando aquí en la imagen qué es lo que ven y qué es lo que ven primero. Y vamos a leer este fragmento, este texto, que es de Jung y dice así: el ser humano como parte no comprende el todo, se encuentra sometido a él, puede decir sí o enojarse, pero siempre está atrapado y encerrado en el todo, siempre depende de él y está fundado en él. Bueno, antes de continuar y decirles de qué va este fragmento, de dónde sale este fragmento, para tratar de entender ese otro todo del texto de dónde viene, vamos a leer qué es lo que dicen. Bueno, dicen que una copa, que lo primero que vieron fue una base y luego dos personas mirándose. Primero se ve una base, dos personas mirándose, bien, una copa y dos rostros de personas. Bueno, tienen razón y digamos que aquí aplica como en la matemática, el orden de los factores no altera el resultado. Sin embargo, ya les cuento también este tema de esta imagen, de dónde viene, que es este juego de figura y fondo, que es muy cierto lo que dice aquí Tatiana. Y aquí hay, entonces aquí en esta diapositiva hay dos líneas de pensamiento psicológico. Una es la gestal, la de la imagen, y la otra corresponde a una mirada de Jung, que esta frase tiene que ver con una recopilación de un discurso, o de un ensayo, perdón, que escribió Jung acerca del amor. Esta frase la rescaté precisamente de ese ensayo que habla Jung sobre el amor y se las voy a volver a repetir para que podamos entender de qué viene. O sea, cuando lo leí, piensen en qué fue lo primero que pensaron, hacia qué los llevó, ¿cierto? El ser humano como parte no comprende el todo, se encuentra sometido a él. Puede decir sí o enojarse, pero siempre está atrapado y encerrado en el todo. Siempre depende de él y está fundado en él. Ahora, ¿qué sentido tiene eso? Uy, perdón si escucharon la ambulancia. Ahora, ¿qué sentido tiene eso cuando hablamos del amor? La frase que leímos sobre Jung corresponde a esa serie de ensayos y textos recogidos donde le preguntan sobre el amor, y él lo primero que hace es poner de manifiesto la imposibilidad de dar una respuesta o una verdad. Cuando nosotros hablamos de respuesta o de verdad, es casi como si estuviéramos hablando del todo, ¿cierto? Cuando hablamos de una verdad es porque es irrefutable. Y eso es decir, que una verdad es, que solo hay una verdad, es decir, como que es el todo, es imposible contemplar otra parte, ¿cierto? Y él habla que el amor, a esa respuesta, a esa necesidad de dar respuesta sobre el amor, es imposible hablar de una verdad o de una respuesta. Que calme como esa pregunta que nos ha acompañado a lo largo de siglos a la humanidad. El amor, entonces, es un ejemplo de cómo es una de esas formas de cómo vemos el tema de las esferas y las contradicciones. Cuando hablamos de un todo, hablamos de algo de un sistema, básicamente de un contenedor, ¿cierto? De algo que lo contiene absolutamente todo. Y hay miles de contenedores en este momento. Nuestra habitación, nuestra casa podría ser un contenedor, nuestro barrio podría ser otro contenedor, la ciudad donde vivimos, el barrio, el país, el continente, el mundo, el universo, ¿cierto? Estamos hablando de múltiples contenedores. Entonces, pero dentro de esos contenedores siempre estarán mínimamente dos fuerzas contradictorias bajo las cuales pues hay como este tema de relacionamiento, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando del contenedor, estamos hablando también de esas relaciones del adentro y del afuera, como por ejemplo nosotros como humanos y afuera la cultura, como sociedad, como sistema económico, político, en donde el afuera
nos influencia, pero nosotros también tenemos la capacidad de influenciar el afuera si hay como una relación consciente, despierta y auténtica sobre esa relación. Y que además también es una cuestión como de conciencia, saber que tampoco vamos a poder romper esa relación con ese sistema que nos acoge. Entonces, dentro de esas fuerzas contradictorias, volviendo al ejemplo del amor, está lo grande, lo pequeño, lo lejano, lo cercano, lo alto y lo profundo, y donde pues ninguna, viéndola desde su particularidad, logra expresar la totalidad de la idea. Entonces, el amor, pensando la idea del amor como un todo, es indivisible, es decir, no se puede seccionar, ¿cierto? Y además supera al individuo, o sea, a la persona que se está preguntando o haciendo ese ejercicio sobre qué es el amor. Entonces, se puede documentar el amor con los nombres que están a su disposición, pensémoslo como erotismo, como el amor familiar, como el amor a los hijos, el amor a la pareja, el amor al prójimo, el amor a las ideas, piensen en cualquier tipo de amor, porque además esa es una forma de entender lo particular del amor, como cuando nosotros nos acercamos a la noción del amor, hablamos es desde nuestra experiencia y desde nuestras expectativas. Entonces, según el nombre que nosotros queramos darle, que esté a nuestra disposición, en nuestro recurso, esas nociones son pequeños autoengaños de alguna manera, en el sentido que nos dice Jung que si somos sabios, nos rendiremos al control y pediremos una iluminación superior o divina, en el sentido de que nosotros podemos entender parte del amor a partir de nuestra experiencia, pero cuando no sabemos dominarlo, que nunca podremos dominarlo, es allí donde recurrimos como a esas fuerzas divinas o superiores para poder tratar de entender eso que nos supera. Entonces, bueno, y es allí, precisamente cuando nosotros acudimos a esas fuerzas superiores o divinas que llamamos Dios o Buda o vida o destino, donde reconocemos nuestra inferioridad y como nuestro lugar particular con el mundo, ¿cierto? Es ahí cuando nosotros decimos como que cuando pedimos como esa capacidad para poder entender lo que nos supera, que entendemos que nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento está dado por el lugar que ocupamos. Entonces, finalmente, también esa imagen, este texto, esta relación del amor para tratar de entender eso de lo miniatura, lo enorme, nuestra relación personal con el mundo, con una idea tan grande y tan total como es el amor, porque el amor además supera todas esas fronteras que tengamos respecto al lenguaje, al idioma, la ubicación, el país, las creencias, nuestras condiciones económicas o políticas, es algo que nos junta a todos, ¿cierto? Y ahora sí, finalmente, para hacer esa relación con esta imagen de esta línea de psicología que es la Gestalt, que propone básicamente, digamos que su fundamento propone que el todo es superior a la suma de las partes. Si estuvieron en alguno de los encuentros donde hablábamos del tiempo, donde nosotros, nuestra forma de leer muchas veces el mundo es de una manera lineal o de sucesos, ¿cierto? Nosotros no podemos decir que el ser, por ejemplo, yo en este caso, Gina, soy la suma de mi pasado y de mi presente. No es solamente eso, yo no soy la suma de todo lo que he sido hasta el momento, porque nosotros somos una composición holística donde estamos con múltiples dimensiones, entonces nosotros no somos esa sumatoria de las partes, donde el todo va más allá de la sumatoria de las partes. Entonces, cuando vemos esta imagen, prestamos atención primero a una cosa y luego a otra, y luego estructuramos el pensamiento para poder que eso de alguna manera tenga sentido, ¿cierto? Entonces,
ahí responderles nuevamente que el orden de los factores no altera el resultado, es decir, para quienes vieron primero la copa y luego vieron la imagen de los amantes, para quienes vieron amantes o el de las dos personas, o al contrario, es una forma de cómo nosotros estructuramos el pensamiento, como por partes y luego vamos estructurando esa noción, esa idea. Pensemos también cuando estamos frente a un cuadro o a una obra de arte. Una obra o una composición plástica como esta o visual no es solamente porque pongamos figuritas por todo lado y manchas de colores, sino que cuando nosotros posamos nuestra mirada y vemos y entendemos cada una de esas partes, lo estructuramos con nuestro pensamiento, con nuestra experiencia y emitimos una noción, una forma de entender la vida y el mundo. Por eso que quizás que nos resulta tan difícil entender lo abstracto, los sueños, por ejemplo, ¿cierto? Como aquellas cosas que se salen de esas coordenadas y de esas metodologías que racionales que nos dicen que esto más esto es esto. Entonces, pero bueno, es una forma de entender el pensamiento y esa composición del todo y de las partes, y que finalmente nosotros somos parte del todo, pero nuestro lugar en el mundo solo nos permite ver una pequeña parte. Así nosotros seamos parte del todo, o que nosotros estemos compuestos del todo, si pensamos en Spinoza o en la religión, en Dios, que dice que somos como esa expresión pequeña de lo que podría ser la divinidad, pues eso, que nuestro lugar en el mundo, si bien nosotros estamos compuestos de esa parte, somos una pequeña parte de ese todo, que no se nos olvide que somos solamente un punto un punto de vista de esos 360 grados que hay para ver. Entonces, bueno, ya con esto le doy vía a Tati para que sigamos, no sé, desenredando esta cuerda a partir de lo micro y lo macro. Gracias, Gina. Bueno, yo les voy a invitar a que tiremos de esa cuerdita que Gina nos dice que quizá la enredemos más o menos, pero la invitación es a tirar esta cuerdita para atrás, porque no sé si recuerdan que les invitamos en la convocatoria a recordar nuestro juguete predilecto o recordado de la infancia. Y es precisamente porque el mundo de la miniatura, aquí pues estas tres imágenes, contextos que voy a compartirles, tiene que ver con el capítulo de Gastón Bachelard en la Poética del Espacio, que se llama así, La Miniatura. Y es supremamente inspirador. Y bueno, aquí vamos solamente a hablar de tres cosas esenciales. Y lo primero es que la miniatura está vinculada con el mundo del juego, con la realidad del juguete, porque los juguetes, los objetos pequeños, condensan el valor de las cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos un pedacito de cielo que está representado en este cubito que han hecho Carolina y Sandra Sea, dos artistas que en esta pandemia todos están encerrados, quisieron ofrecernos un pedacito de cielo en casa. Entonces, esa condensación y esa exaltación del valor de las cosas que cobran en las cosas pequeñas, pues es lo que hoy nos va a guiar en esta ruta tan bachelariana, diría yo. Y lo voy a hacer con una imagen que no está en ese capítulo de la miniatura, pero que me pareció preciosa, porque este libro sí es una verdadera guía del habitar. Y entonces, para adentrarnos en esa metáfora del juego y del juguete, vamos a mirar lo que nos dice Gastón Bachelard.
Dice, las palabras son casitas con su bodega y su desván. El sentido común habita en la planta baja, siempre dispuesto al comercio exterior, de tú a tú, con el vecino, con ese transeúnte que no es nunca un soñador. Subir la escalera en la casa de la palabra es, de peldaño en peldaño, abstraerse. Bajar a la bodega, o yo creo que es como el sótano, es soñar. Es perderse en los lejanos corredores de una etimología incierta. Es buscar en las palabras tesoros inencontrables. Subir y bajar en las palabras mismas es la vida del poeta. Subir demasiado alto, descender demasiado bajo, son cosas permitidas al poeta que une lo terrestre y lo aéreo. Bueno, entonces aquí creo que nos devolvimos a ese mundo de las miniaturas y nosotros tenemos pues una práctica cultural en Navidad para celebrar la Navidad es hacer el pesebre. A mí pues cuando leí esta imagen, a mí me acordé que año a año pues ver ese pueblito en miniatura pues es pues una fascinación y de hecho pues hay muchas exposiciones de pesebres porque uno encuentra cuánta curiosidad y cositas que encontramos en las colecciones particulares de las personas, esa manera especial de hacer su pesebre. Entonces aquí quisiera que compartiéramos si hicieron el ejercicio o si alguien en este momento recordó ese juguete preferido y como la miniatura nos lleva al universo del ensueño y la imaginación, de hecho Bachelard tiene un libro solo dedicado a la poética del ensueño, entonces bueno, si alguien quiere aventurarse desde su micrófono o también compartiéndonos sus recuerdos de juegos, juguetes, así como al comienzo el barquito de papel de Serrat nos llevaba a esa realidad donde éramos timoneros, navegábamos mares, pero estábamos era en un estanquecito. Bueno, si alguien se anima, lo pueden poner por el chat o nos van contando si alguien quiere hablar. Vamos entonces a la segunda diapositiva para adentrarnos a otro asunto encantador de la miniatura. Y es que no sé si recuerdan la cápsula. ¿Cierto? Ese hombre de la lupa, a pesar que ya fue un filósofo que se interesó y teorizó muchísimo sobre el mundo de las ciencias, la filosofía de las ciencias, pues la epistemología y todo esto, Bachelard también hizo pues muchos trabajos acerca de la poesía, de este otro universo que no es el objetivo de las ciencias, y nos dice Bachelard que la miniatura nos conecta con lo que llamamos la primera vez, cuando nos arriesgamos a hacer algo por vez primera, que exacerbamos todos nuestros sentidos, nos da susto, no sabemos qué va a pasar, qué vamos a sentir, pero nos exponemos a esas primeras veces. En este ejercicio literario, pues que es uno de los ejes de Tardes de Té, que es la literatura, encontré un cuento precioso que creo que cuando lo leí me causó tanto impacto que creo que ya lo declaré como mi cuento de cabecera para leer antes de salir a algún evento donde esté muy asustada, porque habla precisamente de ese pánico escénico. Es un cuento que se llama Mi primer concierto, de Felisberto Hernández, el uruguayo, y les voy a leer el comienzo para que miren pues como la atmósfera que va creando este hombre que es el primer día de pues va a ser su primer concierto
y resulta que solo hasta ese día se da cuenta que no está preparado lo suficiente para dar. Así que entra pues en pánico y empieza así el relato. El día de mi primer concierto tuve sufrimientos extraños y algún conocimiento imprevisto de mí mismo. Me había levantado a las 6 de la mañana. Esto era contrario a mi costumbre, ya que de noche no solo tocaba en un café, sino que tardaba en dormirme. Y algunas noches al llegar a mi pieza y encontrarme con un pequeño piano negro que parecía un sarcófago, no podía acostarme. Y entonces salí a caminar. Así me había ocurrido la noche antes del concierto. Entonces empieza este hombre pues, con esa angustia de saber que no estaba preparado, bien preparado, y bueno, le empieza a suceder de todo. Por ejemplo, sale de la casa y lo primero que ve es un carro con dos anuncios gigantescos con su nombre que anuncia el concierto y bueno, piensa que no tuvieron que exagerar tanto. Y así cada cosita, cada acto se vuelve un mundo, así como nos decía ahorita Gina el delirio de las pequeñeces, ¿cierto? Cualquier cosita se vuelve un mundo gigante por pues, la culpa y la angustia que este hombre tiene. Ya en el concierto, pues llega al teatro y empieza a ver que todo tiene como un ambiente lúgubre, el piano le parece una tumba, parece un ambiente de velorio así cuchicheando pasito, bueno, pasan mil cosas y aparece, o no sé si aparece, pero él ve durante su concierto un gato en el escenario y empieza a lucubrar si se va detrás del gato se va a ver ridículo o si el gato va a saltar a su teclado, pues si toca mal entonces la culpa va a ser del gato que toque mal y no de él que no preparó el concierto, en fin. Es supremamente angustiante y consolador al mismo tiempo porque los resultados del concierto, espero que lo puedan leer, es como de 2 paginitas nomás, y lo pueden encontrar una buena versión confiable en la página de Ciudad Seba que les ponemos en la bibliografía. Es un cuento como de los años 60. Bueno, vamos entonces, bueno, nadie se animó a contar de su primer juguete o un juguete entrañable o a qué jugaban cuando eran niños. Yo he visto que en Hola, psicología por ahí, ¿quién nos habla? hola Ángela. Hola Ángela, ¿qué Eh, hay? recuerdo mucho que yo tenía por ahí 4 años y cuando eso se usaban, las neveritas, las estufitas, las lavadorcitas, que eran pequeñitas, y uno jugaba pues a hacer ama de casa como nos han enseñado, ¿no? Ajá. Pero yo tenía era algo particular. Yo no dejaba que me los tocara nadie. Yo era cuscumbo solo, como se dice. Y llegaban unas vecinas y me lo dañaban. Y yo recuerdo que me dañaron una estufita y yo, mejor dicho, me quería morir. Ese es el recuerdo como de un juguete pequeño, lindo, que lo esperé con mucho anhelo en un diciembre, en una traída de Niño Jesús. Ese es como el juguete, porque, y grande, o sea, ese como el pequeño, y como grande, vuelvo a tomar en mi primera comunión un libro grande, inmenso, inmenso, un álbum, libro álbum de el arca de los animales. Esos son 2 juguetes, pues si hablamos de juguetes, que los llevo siempre pues conmigo. Gracias Ángela. Y te pregunto si en tu vida de grande seguiste leyendo y seguiste jugando en la cocina, pero de verdad.
Pues claro, claro que Sí. sí, claro que sí. Ah, vale, vale. Y, Es y, que, y, ajá, cuéntanos, cuéntanos. y no, y otra cosa, que yo tengo muchas cositas en miniatura. Tengo un elefante mínimo, tengo fotitos pequeñitas. Sí, yo creo Me que, y encanta la miniatura. sí, aunque pues Ajá. también tengo cosas grandes, pero la miniatura me encanta. Vale, vale, no, eso que nos contaste está precioso. Yo he visto que en muchas terapias psicológicas, no sabría decir cuáles, el tema de cuál era tu juego preferido de infancia, veo que es una de las preguntas favoritas para ese tema de realización de sueños en la vida, porque parece ser que desde niños ya, pues, ya estamos mostrando lo que hay en nuestro fuero interior en cuanto a al lugar que queremos ocupar en el mundo. Entonces, por eso te preguntaba si seguías leyendo y disfrutando de la cocina, porque esos gustos y pasiones que se desarrollan en nosotros parece que los traemos desde muy temprana edad. Por eso entonces hoy Sí, estamos recordando los juguetes, las miniaturas y vamos a la tercera. Ah, bueno, aquí dice Maga. Maga dice el yoyo. Era un elemento mágico su rodar para subir y bajar. Aprendí a hacer muchas piruetas con él. Tuve de madera, de pasta. El trompo también me acompañó gran parte de mis mejores momentos. También aprendí a tirarlo de muchas formas. Maga, espero que no hayas dejado de hacer esas piruetas y bueno, y sobre todo porque como sé que eres maestra, ese tema de legar una tradición, por ejemplo, como jugábamos antes, ¿cierto? El yoyo, el trompo. Yo sí era malísima para el yoyo y para el trompo también. Pues que eso también sea conocido y disfrutado por las nuevas generaciones. Ahí hay una riqueza inmensa en estos juegos tradicionales y en estos juguetes, porque esos son juegos que tienen un juguete que los representa todavía. Maga todavía se atreve a lanzarlo y lo hace bien. Eso me parece súper genial, que no pierdas esa destreza. Bueno, eh, aunque dice Bachelard que el tema del valor que guarda la miniatura, ¿cierto? Como un objeto pequeñito es capaz de representar y de decir tanto, eh, escapa a esa dialéctica de lo grande y lo pequeño. Hay una, o sea, y escapa tanto que él dice que también a través de lo grande podemos disfrutar de lo pequeño. Y es este fenómeno del distanciamiento. Aquí es como si jugáramos a ser cineastas y tuviéramos un lente gran angular que nos mostrara un panorama enorme, así como cuando vemos la panorámica de una ciudad. Aquí vemos la de Medellín, donde entre más amplio es, más objetos pequeños tenemos en el cuadro, ¿cierto? Entonces, alejarnos es otra manera de volver las cosas miniaturas. Eh, y es una cosa muy bonita que me decía Gina esta mañana, que eso es una muy buena estrategia como cuando uno está sintiendo que una situación lo supera a uno y que se lo está como tragando y que lo está dejando pequeñito, quizás salirse a mirarla de otra manera, tomar distancia, mirar la panorámica para verla distinta, ¿cierto? Y para sentirla, porque sobre todo, aunque la mayoría de los ejemplos de la miniatura son visuales, también hay miniaturas sensoriales, por ejemplo, desde el punto de vista del olor. O sea, un suave perfume de algo que nos dispara y nos lleva emocionalmente a otra época o nos recuerda a una persona. Bueno, el impacto es demasiado. O sea que también la miniatura se puede vivir
con los sabores, el tacto, bueno, lo visual pues ahí manda la parada, pero aquí trajimos este fragmentito de Jorge Franco, El mundo de afuera, esta novela que hizo sobre esa construcción de las, ¿cómo es que se llaman ellos? Los Echeverry, la familia Echeverry. Bueno, este filántropo, filántropo de los años 70 que fue el primer secuestrado en Colombia, Jorge Franco, y construyó lo que hoy es el Museo del Castillo. Él construyó allí su casa y bueno, entonces un fragmentito de Franco es desde la ventana, Medellín se ve como un pesebre de diminutas luces enquistadas en la montaña que titilan como estrellas. Entonces, yo creo que para nadie es extraño esta visión de Medellín nocturna que se vuelve así como un pesebre. Dice acá Lina Osa, me gustó este punto, alejarse para mirar desde otro ángulo las cosas y hacer las cosas desde otro punto. Es muy especial esto, Lina, porque sí, pues a veces nos ensimismamos tanto en las vivencias que dejamos de ver la totalidad y entonces nos concentramos en la parte. Así pues que, eso, la familia Chavarría. Muchas gracias, Sor Margarita. Bueno, entonces, después de explorar este mundo del microcosmo y el macrocosmos, porque ya sabemos que el detalle y el encanto de la miniatura se puede encontrar en cualquier lugar del universo, incluso de nosotros mismos, les vamos a dejar entonces con esta canción de Perotá Changó, que se llama Canción Pequeña, precisamente para recordarnos que somos como un granito de arena al borde del lago. Nos vemos entonces el martes entrante. Vamos a tener el tema Cartas, un diálogo imposible, para que se inscriban pronto. No olviden hacer la inscripción previa, que es como funciona este espacio, y ya pues que entraremos pues a la franja de los programas regulares de Confama desde educación. Recuerden entonces inscribirse también al del 18. Dijeron que antes del 10, ¿cierto? Antes del 10 de agosto. Aunque es el 18, ya entramos pues en una dinámica, sabemos que de cobro y de hacerlo pues como con mucho tiempo de anticipación. También van a poder ver todos los temas que vamos a trabajar en agosto, por si desean adquirir las sesiones que les sea de interés. Entonces nos vemos en la próxima sesión, que es un tema muy apasionante, que es el de las cartas. Al menos pues a Gina y a mí nos llega al corazón, y va a ser un espacio muy, muy bello para estar el 11 de agosto conectados con las cartas.